Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de NoisyBiz. Han pasado varios meses desde nuestra última entrega. Fue el tiempo que tuvimos que esperar a que el municipio aprobara el proyecto arquitectónico. Hace unas semanas, el municipio por fin otorgó la licencia de remodelación que nos permitirá trabajar en el proyecto por un año. NoisyBiz está de regreso. El repello de varias paredes está muy dañado. En esta entrega les voy a mostrar cómo retiré el repello de lo que alguna vez fue el área de lavado, cómo retiré el closet de madera en el taller de la planta baja y cómo retiré el repello y las instalaciones eléctricas en el taller de la planta baja. En toda esta área, varias paredes presentan un problema de humedad y formación de salitre. Se ve que han habido intentos de resolver ese problema, pero sin éxito. Quitar el repello es el primer paso para remediar la formación de salitre. Pero además, al dejar el ladrillo expuesto, se le da a los talleres un aspecto más industrial y menos doméstico. Aquí estoy usando el cincel plano para quitar el repello. En varias zonas, como en esta, el repello era extremadamente suave y se desmoronaba sin ningún esfuerzo. Decidí por eso usar el cincel para quitar azulejos. Este cincel es más ancho y permite remover más material con cada pasada. Como he mostrado en entregas anteriores, es más fácil remover el repello de arriba hacia abajo por el peso del rotomartillo. Pero con el tiempo descubrí que se dañan menos los ladrillos si se retira el repello lateralmente. Aquí estoy removiendo un cable de telefonía y un poco más tarde empezaría a quitar la instalación eléctrica sobre los muros. Los cables del suministro eléctrico salen de la pared de la derecha, pasan por las paredes de esta área y entran al taller. Para trabajar con cables, primero hay que cortar el suministro eléctrico. Hay que cerciorarnos de que el suministro eléctrico haya sido cortado. Yo aquí me estoy cerciorando de que mi herramienta no enciende. Otra medida importante es cerciorarse de que nadie más pueda activar el suministro eléctrico inadvertidamente. Ese día trabajé yo solo en el lugar y no había por tanto otra persona que pudiera haber activado el suministro eléctrico. Empecé retirando la instalación eléctrica en el taller de la planta baja. Y después retiré los cables, los apagadores, los contactos y los focos en el área de lavado. Una vez retirada la instalación eléctrica de los muros, reactivé el suministro eléctrico y continué con la remoción del repello. El repello de esta pared estaba mucho más duro y constantemente me topé con restos de tuberías. Desafortunadamente, no fue posible retirar el repello duro de estos muros sin dañar los ladrillos. En el taller de la planta baja había un closet de madera que no quise conservar. Para poder remover el repello de todo el taller, primero desmonté el closet. Pude desmontar parte del closet desatornillándolo de la pared. Pero otras partes estaban muy pegadas entre sí y las tuve que romper y despegar con el rotomartillo.
Ahora sí, con las paredes libres de instalaciones eléctricas y del closet, me dispuse a remover el repello. El repello de estas paredes también era muy suave, salvo en las partes bajas. Posiblemente por el tema del salitre, en algún momento se intervino en las partes bajas de las paredes con un repello más duro. Aquí, por comodidad, seguí quitando el repello de arriba hacia abajo, pero perdí la oportunidad de causar el menor daño posible a los ladrillos. En algún punto noté que el repello era tan suave que era posible removerlo lateralmente con facilidad. Al hacerlo, también se tiene más control de cómo entra el cincel al repello y evitar así lastimar los ladrillos. Con la práctica pude ver que caía cada vez menos polvo rojo de la parte que iba liberando del repello. Dejé para el final la parte de repello que estaba adherida fuertemente a la cadena. Y así se ven ahora las paredes sin repello. Los ladrillos de las partes bajas están más dañados porque el repello de esa parte de la pared era más duro. Aún hay que limpiar los ladrillos y posiblemente pulirlos para que queden completamente expuestos. A las paredes así expuestas se les puede tratar para remediar el salitre. También habrá que pulir un poco las cadenas y los pilares de concreto. En la parte del patio, los ladrillos resultaron un poco más dañados. Después decidiré qué tratamiento se le puede dar a eso. Eso es todo lo que tengo para ustedes en esta entrega. En las próximas entregas, continuaré quitando repello de otras áreas. Sé que es un poco aburrido, pero me interesa documentar todo el desarrollo del proyecto. Espero contar con el privilegio de su atención. Nos vemos pronto.